un compartimento que está más mirando o más relacionado con la cintura, con la región lumbar. Ese es un órgano retroperitoneal. Yo tenía anotado que estaban ubicados en la superficie ventral del cuadrado lumbar. Sí, pero es que cuadrado lumbar es un músculo y Mm. entonces no podemos colocar el cuadrado lumbar como el referente, porque en la parte posterior del riñón no solamente está el cuadrado lumbar, está el psoas, está el transverso del Sí, abdomen. Entonces, dé cuenta que haría muy, en cambio, si usted, por favor, pásame unas diapositivas donde podamos ver el retroperitoneo. Más, Esta no sirve, profe. Esta acá. la siguiente es la que nos sirve. Esa, mire, muchachos. Esta relación, sí. La horizontal. Esa, mire. Detengamos un poquito, mire, sin apresurarnos, para que ustedes ubiquen que los riñones, además de las glándulas suprarrenales y además de la aorta y la cava, son estructuras llamadas retroperitoneo. ¿Qué ocurre? El peritoneo, la membranita que está cubriendo por delante, por dentro, perdón, como si fuera la cerámica, la baldosa, a la pared abdominal, mire, en la parte posterior no sigue el camino pegado, sino se reblanta, se refleja. Y quedan ustedes, mira, están viendo una hoja posterior, mire, que está recubriendo al páncreas. El páncreas también es retroperitoneal y a una pequeña porción del duodeno. Son retroperitoneales. Todo este espacio que está detrás de ese segmento, que parece como si fuera la tarima, ¿cierto? Es retroperitoneo. Entonces, vean ustedes que el retroperitoneo es un segmento de nuestra cavidad abdominal de difícil acceso, porque antes de llegar a él, si usted hace por vía anterior, va a encontrar los intestinos, va a encontrar el estómago, entre otras estructuras, que imposibilitan llegar fácilmente a ese retroperitoneo. E igualmente, el retroperitoneo en la palpación, que es uno de los exámenes que se hace en la actividad médica y de enfermería, palpar el abdomen, ¿no? Pues es difícil de palpar el retroperitoneo. ¿Por qué? Porque antes del retroperitoneo, pues están todas esas vísceras que les he mencionado, ¿cierto? Entonces, el riñón puede estar aumentadito de tamaño y yo no pesco ese aumento de tamaño, ¿no? No tengo por qué definir porque no lo puedo palpar. Alguien diría, ¿y por qué no lo palpa entonces por la parte lumbar? Mire por la parte lumbar, tóquense ustedes la parte lumbar. Gruesos músculos que impiden cualquier palpación. Entonces, eso tiene una implicación contundente, que en el abordaje quirúrgico, ¿cierto? Es difícil acceder al retroperitoneo y las lesiones, sobre todo las lesiones tumorales del retroperitoneo, desde ahora sepan eso, hay que aplicarle todo lógica, muchachos. La ciencia es lógica, ¿cierto? La ciencia no es mágica, la ciencia es demostrable. Entonces, es fácil entender que los tumores de retroperitoneo, y cuando hablamos de tumores de retroperitoneo, básicamente podemos nombrar los dos que ocupan el 90 y pico por ciento. Son tumores del riñón o tumores del páncreas. Los tumores retroperitoneales son de mal pronóstico. Y dirán, ¿y por qué? Pues por un lado, por ser tumores, cuando son tumores. Pero otro lado es que cuando se diagnostica, la inmensa mayoría de las veces el diagnóstico es tardío. Y ustedes ya habrán comprendido que el pronóstico del cáncer es, en buena medida, en el momento en que se hace el diagnóstico, en que se pueden hacer intervenciones. Entonces, lógico, un tumor de riñón puede ya identificarse como tal cuando ya tiene el doble del tamaño, por ejemplo, del riñón, y ya ha hecho incluso metástasis, ha hecho siembras a distancia. Entonces, de nada, cuando le dicen a uno, fulanito, tal paciente tiene un tumor retroperitoneal, pues uno ya piensa, pregunta, ¿es de hígado? No, es de páncreas. Ah, bien. Y una vez piensa uno, así no se lo estoy diciendo uno a la persona, ese paciente va a tener una corta posibilidad de vida. Y en la inmensa mayoría de las veces hace una apreciación real por la implicación que les he comentado.
retroperitoneal, ¿cierto? Bien. Lógico, aquí mire, el músculo, para quién era el que me había dicho de que se ubicaba adelante del cuadrado. Claro, mire, pero hacer una ubicación solamente por este músculo es muy parcial, porque se encuentra también, ¿cierto? Adelante del psoas y adelante del transverso del abdomen. Entonces, sería muy parcial. En cambio, usted dice ya el compartimento retroperitoneal, ahora ya tienen una visión global de lo que es el retroperitoneo. Bien. Dimensiones. Pasemos nuevamente para las características ahí. Las dimensiones, ¿cuánto es de largo? No es que se tengan que aprender pero ¿no? Alguien que mida que 20 centímetros, yo le digo así, los elefantes pequeños tienen 20 centímetros, ¿no? Entonces, en un sujeto adulto, promedio, ¿cuánto más o menos es el largo del riñón? 11 centímetros. 11, le acepto y le pongo 5. Pero si me dijera 5 centímetros en un sujeto, le digo, no, en un sujeto adulto, 5 centímetros en un niño de 10 años, ¿cierto? Bien, 11. Ancho. Ahí le está colocando el profesor la banda, el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 5 centímetros. Dirán que 6. Bueno, 11, 6. Y el espesor es como un frijol, entonces el espesor, ¿cuánto es? Ese sería el ancho. El espesor, 3. Entonces, vean ustedes que es facilito, 11 por 6 por 3. Ya sabe uno que el espesor es el más delgado, ¿no? Entonces, el espesor, ¿cierto? Es de 3 centímetros. 11 por 6 por 3. El peso aproximado, no es que se sabe nada, pero usted sabe que ciertas dimensiones las tiene uno que manejar porque si no se salen de la lógica. ¿Cuánto más o menos pesa cada riñón? ¿Alguien 120 gramos. que diga? ¿Alguien de la sala? 120 gramos. Sí, 120, 130, ¿cierto? En personas ya de buena textura pueden llegar a 170. Entonces hay que colocar un rango, ¿no? Para no quedarse uno, porque imagínense, que no, que yo 140, no, que yo 135, no, que yo 160. Entonces, entre 130 y 170 gramos, ¿cierto? En las mujeres, ojo, porque ahorita en este mundo que se volvió tan bizarro, yo no comparto esa lucha ahorita de muchas personas que todo lo sienten como si la estuvieran persiguiendo, como si fuera excluyente. Es molesto realmente. Ya uno casi no puede decir una frase porque, ojo, porque está haciendo, no, ¿qué hubo, negro? Uno al amigo que lo quiere, y si es un negrito, hola, negrito. No, ahora no se puede decir negrito porque ya está siendo discriminador. No, solamente el negrito dice, no, yo no me siento discriminado. Ahí se lo salva. Pero cualquiera le dice, mire, ese está discriminando a ese señor, le está diciendo negro. ¡Ole, gordo! ¿No? Lo está discriminando. Entonces, antes no hacía así, pues también era un problema que se utilizaba mucho hasta la ofensa, pero la gente no lo tomaba como tal, pero se volvió algo también muy sensible. Entonces, lo siguiente, en las mujeres, en promedio, ¿no? Porque alguien dirá, pero profe, entonces que por ser mujer pesa menos el riñón. No, no es por ser mujer. Por eso, incluso yo hago la aclaración, porque en los textos a veces no colocan la palabra promedio. En promedio, el peso en las mujeres es ligeramente menor, es decir, estará sobre los 130, más que sobre los 170. Pero si encontramos una mujer de 1,90 de estatura, ¿no? Con 90, 100 kilos, pues lógico, puede pesar 170. El problema no es de género, es de promedio de corporalidad. En promedio, los hombres tenemos mayor talla y mayor peso. Entonces, eso se refleja en los riñones. Entonces, toca, en promedio, el peso de los riñones es ligeramente menor en las mujeres. Y ya esa es la definición más acertada. Color de los riñones. ¿Qué color le ven ustedes ahí? ¿Qué color le colocan? Color. ¿Como Color. marrón? Sí, ligeramente marrón. Algunos como para darle a los colores ciertas, ¿no? Entonces dicen rojo bizarro. Pues marrón. Rojo bizarro, una mezcla marrón con rojo. Bien. Entonces, amarronado o rojo bizarro.
Consistencia. Ojo con la consistencia. ¿Cuál será la consistencia? Si ustedes cogen un riñón y lo palpan, ¿cuál será la consistencia? ¿Dura, dura? Un poquito dura, pero no tanto, ¿no? O como una gelatina. ¿Cómo serán los riñones en la consistencia? Firme. Firmes, entonces uno de los dos talones. ¡Firmes, cachirí! Firme. Pues la consistencia usualmente es dura, semidura, ¿cierto? Blanda o semiblanda, ¿cierto? Para colocar 4 categorías. Pues no es dura, porque si fuera dura, un segmento estaría uno pensando de pronto en una lesión tumoral. Usualmente los tumores adquieren una consistencia dura, ¿cierto? Entonces diríamos, sí, firme, o sea, consistente, pero semidura, ¿no? Usted puede coger los riñones y le hace un poquito de presión y se deja hacer la presión, ¿cierto? Semidura. Bueno, por su forma, entonces, ¿cuántas caras reconocemos en los riñones? ¿Cuántas caras? Ahí están mostrando cuál cara, la que mira hacia adelante, ¿cierto? Entonces, por su forma, tiene forma de frijol. Entonces, ¿cuántas caras? La cara anterior, que es la que están viendo ustedes. Pero en el mismo sentido, pero atrás no lo vemos, estará la cara posterior. ¿De acuerdo? ¿Cuántos bordes? ¿Cuántos bordes podemos reconocer en los riñones? Coloquemos a un participante porque si no, nadie se compromete. 2 bordes. 2 bordes. ¿Quién contestó, por favor, para que continúe? Y el profesor lo vaya registrando. ¿Quiénes son los que participan? 2 bordes. ¿Quién habló? Yo, Cristian Pérez. Cristian, Oscar. Cristian está de opinador. 2 bordes, de acuerdo, Cristian. Entonces será un borde que mira hacia afuera. ¿Cómo se le llamará al borde que mira hacia afuera? Lateral. Lateral. ¿Y el borde contrario? Medial. Medial. ¿Qué importancia tiene el borde medial, Cristian? ¿Qué se encuentra ahí en el borde medial? ¿Cómo se llama el sitio por donde entran o salen las estructuras de un órgano? O sea, la puerta. ¿Qué nombre técnico, qué nombre anatómico se le da a la puerta de un órgano? ¿Qué vemos que se encuentra en el borde medial? Aquí me dice correctamente Fernando. Correcto, Fernando, lo dijo muy bien. Fernando Rodríguez. Ese es el famoso ilio. Ilio con H, ¿no? No coloquen ilio sin H porque queda muy feito. Ilio. El ilio renal entonces se encuentra en el borde medial. Entonces, por eso es tan relevante el borde medial, porque sabe uno que ahí, por ese borde, están entrando y saliendo las estructuras del riñón, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, mismo Fernando, para que complemente. ¿Cómo se llama en conjunto a las estructuras que entran o salen por el ilio de un órgano? Fernando, ¿qué nombre se le da a las estructuras en general que entran o salen por el ilio de un órgano? Por ejemplo, ¿cómo se llama las estructuras que entran y salen al hígado? Que entran y salen a los pulmones, ya vieron ustedes, respiratorio. ¿Cómo se le da el nombre de manera global a esas estructuras? Por ejemplo, ahí el profesor les marcó en ese cuadrante. ¿Venas? No. Sí, pero el nombre. Esa por P. Pedículo, recuerden, a las estructuras que entran o salen de un órgano se le dice pedículo. Entonces, en ese caso estamos hablando del pedículo renal. Si estuviéramos hablando de las estructuras que entran o salen al hígado, pedículo hepático. De las estructuras que entran o salen del pulmón, pedículo pulmonar. Entonces, después vamos a mirar cuáles son los elementos que hacen parte de ese pedículo. Y tenemos que nombrar arterias, tenemos que nombrar venas, tenemos que nombrar aquí a la pelvis renal, etc. Entonces, esos elementos o esas definiciones no las pueden olvidar porque ahí sí me parecen a mí estructurales. Alguien que no sepa el hilio de un órgano o el pedículo de un órgano, pero la anatomía pasó por ella y ella no pasó por la anatomía, diría alguien, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el borde medial. El hecho de que el borde está en la parte media, el hilio, perdón, está en la parte media del borde medial, obliga, de una manera académica, a que ese borde medial se divida en 3 segmentos. El de la mitad, desde luego, iliar,
el segmento iliar. Por encima del ilio, suprailiar, ¿cierto? Y por debajo del ilio, el segmento infrailiar, ¿no? Entonces, ya el segmento iliar sabemos que se relaciona con el pedículo, o sea, con las estructuras que entran o salen. Aprovechando la imagen, el segmento suprailiar, ¿con quién se relaciona? Ahí vean ustedes la estructura. No es sino leer la imagen. ¿Qué estructura se relaciona con el segmento suprailiar del borde medial del riñón? Oscar, nos toca llamar gente porque si no, dejamos La suprarrenal. abiertas y resulta que no nos contestan. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió, perdón? ¿Sara? Sí. Sara Sofía. Sara Sofía Rojas, ¿cierto? Sí, que estoy... ¿Eh? Santos. Santos, perdón. A tantos. Hay otra niña, Sofía. Aquí anoté ya. A ver, Sara, entonces está diciendo que la glándula suprarrenal, correcto. Entonces vean ustedes, es muy importante porque si algún momento ustedes dicen, es un paciente que tiene un problema de la glándula suprarrenal y usted dice, ¿dónde quedará eso? Pero usted de una vez dice, ajá, esa estructura la vi yo relacionada con el riñón, por eso es glándula suprarrenal, supra. Pero mire, específicamente parece como un gorrito que se relaciona con el borde, con el segmento suprailiar del borde medial. Ahora, Sara, eche la miradita hacia abajo. El segmento infrailiar de ese borde medial, ¿con quién se relaciona? Esa estructura amarillita que va bajando, ¿cómo se llama? Los uréteres. Uréter. Entonces, la parte más proximal del uréter, porque den cuenta que el uréter tiene bastante longitud. Entonces, la parte más proximal del uréter. Muy importante eso. Entonces, mire, ya miramos el borde medial. Ya sabemos que el borde medial tiene 3 segmentos, suprailiar, iliar e infrailiar. ¿De acuerdo? Ahora, observen esto, jóvenes, que es muy importante para que ustedes recuerden la longitud de los vasos renales, arteria y vena que se turnan, ¿cierto? Vean que todo el borde medial del riñón izquierdo está próximo o es cercano a la aorta abdominal. Ahí lo pueden ver. Y todo el borde medial del riñón derecho está próximo o es más cercano a la cava. Eso hace de una vez entender por qué, mire, la vena renal derecha es cortica, 3 centímetros. Si comparamos con la vena renal izquierda, 6 a 7 centímetros, porque mire, tiene que pasar del lado izquierdo del riñón hasta donde está la cava, que es el lado derecho. A la inversa, la arteria renal izquierda, como el riñón está cercano al lado izquierdo, la arteria renal izquierda es corta con respecto a la arteria renal derecha. Entonces, eso es de poder interpretar si uno ha visto esa ubicación, ¿cierto? Si uno ha visto esa ubicación. Bien, ahora sí. Tiene 2 bordes y tiene 2 polos. ¿Cuáles son los 2 polos de los riñones y a qué nivel se ubican? Los 2 polos. El superior y el inferior. Polo superior, ¿cierto? Mire, glándulas suprarrenales. Entonces las glándulas suprarrenales están en el borde medial y en el polo superior, como lo pueden ver. ¿A qué nivel se encuentra ese polo superior? ¿A qué nivel vertebral? Usted sabe que las vértebras las coloca uno siempre como referentes, ¿no? Para decir uno. Pues si el riñón está más o menos a nivel de T11, T12, supongo que al mismo nivel o un poquito, no mentiras. Un poquito más abajito, pero ustedes dicen T11, T12 y está bien, porque la presión que le hace el hígado al riñón derecho lo hace colocar un poquito más abajito y descender desde luego un poquito más. Entonces dice uno T11, T12 y el borde inferior L2, L3, ¿cierto? Perfecto. L3 sería el más bajito, unos 2 centímetros más abajo queda el riñón derecho, pero el tamaño más o menos son similares. Lo que es la presión que hace el hígado sobre el riñón derecho lo hace descender un poquito más. Entonces, vean, esas son las generalidades. Ya sabemos que tiene 2 caras, una anterior, una posterior, 2 bordes, 2 polos. Ahora nos queda por señalar en las caras con qué estructuras se relacionan. ¿Quién está por delante de los riñones? ¿No? Entonces, en esta imagen
permite mostrar que es a través del peritoneo. Mira, ahí ven la lámina del peritoneo y al riñón lo ven atrás. Y al páncreas también lo ven atrás, ¿cierto? Y aparte del duodeno también lo ven atrás, porque esas son estructuras retroperitoneales, ¿cierto? Mira, ahí nos está mostrando lo que está atrás. Bien, entonces por delante del riñón derecho, ¿qué vísceras se ubican por delante del riñón derecho? Son tres. Una que lo quitamos acá arriba, que cae sobre el riñón derecho. ¿Cuál sería? A ver, coloquemos personas. El hígado, sí, en la parte superior. En el borde medial, ¿quién pasa por delante del riñón derecho? El páncreas y el duodeno. El duodeno, solamente. El páncreas no alcanza. El páncreas no alcanza. Sí, Y en la parte inferior del riñón derecho, una víscera que va subiendo y voltea. el colon. El colon. ¿Cierto? El ángulo derecho del colon, que está chocando contra el hígado, entonces pasa por delante del riñón. Entonces queda ya claro que son tres las vísceras que se ubican por delante, se relacionan por delante de el riñón derecho. Yo se lo podría preguntar de la siguiente manera: individuo que sufre una herida por arma cortopunzante. Entonces se imagina usted que le diga, oiga, gonorrea, acuérdeme esto. Es así las peleas, de ese talante. Y le va lanzando la puñalada, ¿no? Y de adelante, es decir, en sentido, porque podría ser en sentido de atrás, por la espalda, ¿no? En sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, afectándole la superficie, así yo relato en la esta, afectando o lesionando la superficie superior y anterior del riñón derecho. Pregunta, ¿qué otra víscera se lesionó en esta herida? ¿Cuál sería la respuesta? Hígado, duodeno. El hígado, fundamentalmente, así no hay duda. Si yo le dijera en la parte medial, pues desde luego, si lesionó el riñón en su parte medial, indefectiblemente en el lado derecho, antes tenía que haberle pegado al duodeno. Y si la lesión es en la parte inferior del riñón derecho y es una herida de adelante hacia atrás, pues indefectiblemente tuvo que pegarle también al colon. Eso es una manera de interpretar uno también la anatomía. Ahora bañamos para el riñón. ¿Quién contestó? Para que Oscar lo vaya. ¿Quién fue quien habló? ¿Quién habló ahorita? Yo. Espera que no. Es que nosotros no alcanzamos a ver Sara Sofía, ¿no? Sí, Sara Sofía. Listo. el que vaya a intervenir y quiere intervenir larguito de una vez dice, yo, fulano de tal, para que el profesor vaya haciendo los registros. ¿Yo? Listo, ya. Y tenemos en cuenta los que participan. Recuerden, eso es dinámica. Recuerden que el modelo pedagógico de la UIS, para que ustedes se vayan apropiando también de los tecnicismos académicos, señala que el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Es decir, la enseñanza es centrada en el estudiante. Yo perfectamente podría echarles otro discurso y dejarlos a ustedes como bobitos ahí hablando. No, perdón, oyendo apenas. No, esa no es la función, es que ustedes intervengan, que si tienen dudas pregunten, que si tienen aportes, den los aportes, ¿cierto? Se acostumbren a ser personas activas, participantes, que es lo que necesita esta sociedad, ¿cierto? Que se aprendan a expresar. Cuando uno no tiene la oportunidad, y ese es el problemita ahorita de tanta tecnología, que está generando un problema grave de comunicación. La gente se está comunicando muy, pero muy mal, inclusive maltratando el idioma. Todos nos volvimos por escribir rápido y escribir medias palabras. Y también la expresión se está limitando. Entonces, las prácticas, los laboratorios, si se hace de manera correcta, siguiendo los postulados señalados por la universidad, nosotros le damos la oportunidad a ustedes a que se expresen. Y eso es una manera que no se nota, pero se va dando, que aprendan a expresarse, aprendan a formular una idea, aprendan a debatir. Yo no estoy de acuerdo por esto y por esto, ¿no? Porque eso es de un buen profesional, un rasgo que debe tenerse en cuenta en cualquier profesional, la capacidad comunicativa. Ustedes van a tener que comunicarse en enfermería mucho con las comunidades, con los pacientes.
saberles decir las cosas y a la vez comunicarse con sus colegas. Entonces el lenguaje con colegas es un lenguaje técnico, ¿no? Entonces deben saber utilizar el lenguaje técnico y con la comunidad el lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, ¿cierto? Un lenguaje sencillo que las personas le entiendan el mensaje de manera correcta, ¿cierto? Usted no va a utilizar lenguaje técnico con una persona de estrato educativo bajo, ¿no? Porque no le va a entender y se va a sentir irritada la persona. Me explicó, pero con unos términos que yo no entendí. No, hay que bajarnos al lenguaje cotidiano, pero entendible, ¿cierto? Equiparable lo técnico con lo coloquial, ¿de acuerdo? Entonces ahorita el que vaya a intervenir nos va a señalar cuáles son las vísceras que se ubican por delante, esta es la cara anterior, por delante, pero no del riñón derecho, que ya supimos que era hígado, duodeno y el ángulo derecho del colon. Ahora, por delante del riñón izquierdo, ¿quiénes se ubican? Natalia Valentina responde estómago y páncreas en el riñón izquierdo. Les falta una, a ver, Natalia, sigan en... Natalia Valentina, falta una. A ver, Natalia, siga, nosotros incluso la podemos orientar. En este sector, ¿sí está viendo la flechita o no me la están viendo? La flechita, ¿no? No, señor. Súpero, miren, este segmento sería súperomedial. Súperomedial. Es este órgano que continúa al esófago y que empieza a dar la vuelta. Entonces, ¿cuál sería? Súperomedial. ¿Qué víscera está por delante del riñón izquierdo? Y luego, superolateral, otra víscera. Ese sería superolateral. Este sería al frente, superomedial. A nivel del ilio, ¿quién sería? Ahí está, la cola de quién. Estómago, páncreas, vaso y colon transverso. Sí, espere, vamos a Sara Sofía. Ya Sara Sofía había intervenido, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces tenemos tres vísceras. Una aquí, superomedial. No me han dicho superomedial. Sí, estómago. Pero el estómago es en una posición superomedial, en una posición superolateral. Toda esta relación es con el vaso. A nivel del ilio, mire, ahí lo vemos, la cola del páncreas. Ahora miremos hacia abajo. Ínfero, en una posición inferomedial, después del duodeno que sigue. ¿Qué segmento del intestino delgado sigue después del duodeno? Ese es el que se ubica por delante del riñón. El yeyuno. Y en una posición inferolateral, aquí ven lo que ya el profesor había dibujado, viene bajando ya el colon, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que lo pude preguntar, dice que también pasan las venas esplénicas, pero acá, en la parte relacionada con el páncreas, pero no aquí en la posición inferomedial. Ojo, ¿cierto? En una posición a nivel medio, a nivel del ilio. Pero estamos ubicando órganos porque si ubicamos vasos sanguíneos, ahí sí que les complicamos a ustedes el caminado. Entonces deben reconocer 5 vísceras, en el lado derecho 3, en el lado izquierdo 5, que se relacionan por delante del riñón izquierdo. Recuerden, superomedial, el estómago, superolateral, la parte superior y lateral, el vaso, a nivel del ilio, cola del páncreas, a nivel inferomedial, el yeyuno, y a nivel inferolateral, ¿cierto? El colon, ¿cierto? El ángulo cólico izquierdo. Bien. Entonces, yo no voy a preguntarles que quién está superomedial, no, sino igualmente, un trauma tan daña el riñón, ¿qué otra víscera pudo haberse dañado? Ahora las relaciones por su cara posterior. Entonces ahora empezamos a ver el riñón desde atrás. Y vean ustedes la imagen. La imagen en el lado izquierdo dejan los músculos, como quien dice, para que ustedes se imaginen apenas. Y aquí agarran unos músculos y le hacen una ventanita corta para que se alcance a observar parte de esa
superficie posterior de los riñones. Entonces, por detrás hay una estructura ósea que divide la cara posterior de los riñones en dos segmentos. Esta estructura ósea es muy importante incluso en cirugía de riñón, la costilla número 12. ¿Por qué? Porque los riñones, cuando hay que extraerlos, por ejemplo, por un cáncer, no se hace por vía abdominal tradicional, sino al paciente se le coloca de lado, eso se llama incisión de lumbotomía de lado, se mantiene en la cirugía, se amarra con el esparadrapo y todo, y el paciente queda de lado, para que el cirujano aproveche esta referencia que es la costilla número 12 y haga la incisión pegadita a la costilla número 12. ¿Cierto? Para entrar al retroperitoneo y no ponerse a pelear adelante con el intestino grueso, con el intestino delgado, con el estómago, no, sino vaya de una vez a encontrar la estructura, ¿cierto? Entonces, esta costilla número 12 va a marcar que por encima de los riñones se relacione el músculo diafragma. Aquí vemos parte del diafragma. El diafragma llega hasta T12 y la costilla número 12. Y por debajo de la costilla número 12 haya tres músculos que se relacionan con la cara posterior del riñón, pero el segmento inferior. A ver, ¿cuál sería este músculo? El más medial. El músculo más medial. ¿El cuadrado? El siguiente es el cuadrado. El psoas mayor. Psoas, luego sigue cuadrado, ¿cierto? Y luego sigue este delgadito transverso del abdomen. Entonces, son psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso. Y ahí, mire, por delante de esos músculos vienen unos nervios, que son los que a veces hacen doler, ¿cierto? Se irrita el riñón, y hace que los nervios que están al ladito se inflamen y también genere un dolor bajito en esa región, ¿cierto? El nervio que está por debajo de la costilla es el subcostal, T12, y los otros hilio inguinal e hilio hipogástrico, hilio inguinal e hilio hipogástrico, hilio inguinal, hilio hipogástrico e hilio inguinal, perdón, hilio hipogástrico e hilio inguinal, ¿cierto? Entonces, para que recuerden las relaciones que tiene los riñones por la cara posterior, el profesor Netter, que le gustaba que sus estudiantes entendieran, que tuvieran otras visiones de mirar la estructura, hace esta proyección, la siguiente. La siguiente es donde está sombreado Aquí este. Ese, mire. Ese amigo Netter prodigioso, dirá usted, pero mire este señor. De una vez él dijo, yo quiero que mis estudiantes sepan cómo se relacionan los músculos con la pared posterior del riñón. Entonces, recuerden, aquí el que marca la diferencia, no vamos a colocar que la costilla, porque podría yo colocárselo un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿cierto? Pero lo verde está mostrando el diafragma. El diafragma. O sea, en la parte superior de la cara posterior del riñón, las relaciones con diafragma. Desde luego, costilla número 12, pero no vamos. Y ahora por debajo de la costilla, o sea, el segmento inferior, están los tres músculos que ya les mostramos. Medial sería psoas. Luego, en amarillo, ¿cuál sería? Cuadrado. Cuadrado lumbar. Y en rojo sería ¿El transverso? el transverso del abdomen, ¿cierto? El transverso del abdomen. Entonces, en el mismo sentido, le podría decir individuo que de manera traicionera, recibió una herida por arma cortopunzante en región lumbar, es decir, le dieron la puñalada por la espalda, ¿cierto? Pero por la región lumbar, lesionando la parte medial e inferior del riñón derecho, del riñón medial e inferior del riñón derecho. Medial. Pregunta, ¿qué músculo de la región lumbar estuvo seccionado en esta región, en esta lesión? ¿Cierto? Si le digo, recibe herida en región lumbar, es decir, atrás, no adelante, ¿cierto? De manera traicionera, porque quien le pegan por detrás, imagínense, ¿no? Recibió
al realizar la evaluación, se encuentra ella en la parte inferior y medial del riñón derecho, ¿cierto? ¿Qué estructura muscular se comprometió? Entonces, no hay duda que sería el psoas mayor en ese caso, ¿cierto? La lesión sería aquí, en el psoas. Si yo dijera, comprometió la porción medial, intermedia e inferior, pues sería el cuadrado lumbar. O si yo dijera, interesó la parte inferior y lateral del riñón, pues sería el transverso del abdomen. Eso es ir comprendiendo. La anatomía no es para recitarla de memoria. La anatomía es para comprender las diversas situaciones. Ahora pasemos, si ustedes miraron antes de ver la anatomía interna, si ustedes miraron, los riñones parecían, en las diferentes imágenes donde está toda la cavidad abdominal, parecería que los riñones estuvieran como pegados, ¿no? En un sitio como con pegastip, ¿cierto? Entonces la primera pregunta que alguien se puede formular es, ¿qué hará que los riñones estén ahí como muy obedientes, como muy ubicados en ese sitio de T12, T11, T12 a L2, L3? ¿Qué hará? Entonces tenemos que hablar de los mecanismos de fijación. No es que uno actúe independiente del otro, no. Los mecanismos de fijación de los riñones es la sumatoria de varios mecanismos. Y la sumatoria de varios mecanismos hace que los riñones estén en su sitio. Los riñones no los vamos a ver desplazarse del sitio que ustedes ya señalaron, T12, T11, T12, hasta L2. No lo vamos a bajar a L5 ni a nivel de la pelvis. Eso sería... Sí, pero vamos a ver los mecanismos. ¿Cuál es el primer gran mecanismo que hace que los riñones estén en su sitio, que no tengan desplazamientos arbitrarios, ¿no? La primera es una fuerza que se ejerce desde la pared abdominal. Es una fuerza centrípeta, una fuerza que hace que la ejercen estos músculos. Todos los músculos de la pared abdominal, al contraerse, aprieten el abdomen, por favor. Ya están muy barrigones, tanta comida y virtualidad, entonces no hacen ejercicio, ¿cierto? Entonces la presión es hacia adentro, ¿cierto? Presión centrípeta hacia adentro. Si usted le dice apriete el abdomen, mire, el abdomen se aprieta y va a comprimir en las vísceras, la van a impedir que se expanda. Entonces esa fuerza ejercida por los músculos de la pared abdominal hacia el interior de la cavidad hace que los riñones y todas las vísceras estén aplicados en su sitio. A ustedes como si se colocara Fernando en la parte de adelante. Fernando no puede pegar el salto a irse para atrás porque tiene que pasar por encima de 10. Lo mismo sería, el riñón si quiere desplazarse tiene que desplazar a las vísceras con las que está haciendo vecindad y eso no se da. Entonces el primer mecanismo de fijación está dado por la presión intraabdominal, que es la fuerza que realizan los músculos de la pared hacia el interior de la cavidad. El segundo mecanismo, ahí lo dibujó el profesor, es una lámina de peritoneo con dos hojas, una hoja adelante y una hoja atrás. Se llama la fascia renal. Fascia renal. Entonces la fascia renal es como un telón adelante, la hoja anterior, y un telón atrás, la hoja posterior. ¿Qué se pega? La posterior, mire, a los cuerpos vertebrales. Mira, ahí está la hoja posterior de la fascia renal, pegada a los cuerpos vertebrales. Entonces ustedes me dirían, pero profesor, ahí no vemos que esas hojas estén como sosteniendo los riñones. Entonces yo le digo, sí señor, la cápsula también, ahorita vamos a hablar de la cápsula, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a entender que esas dos hojas de la fascia renal vayan a ayudar a sostener a los riñones? Entonces veamos la imagen anterior, creo que era anterior, no está adelante sino anterior, la imagen anterior. Mire, las dos hojas, la hoja anterior y la hoja posterior, luego de cubrir los riñones por delante y por detrás y a la glándula suprarrenal, mire, se fusionan, se pegan. Y mire a dónde se va a pegar. Finalmente, al hígado. Entonces, perdón, al diafragma. Entonces, ese soporte
ese pegamento superior hasta el músculo diafragma va a ayudar a sostener. Entonces, ¿cuántos mecanismos ya tenemos? ¿Cuántos mecanismos de fijación de los riñones? 2. 2 hasta ahora, presión intraabdominal y ahora fascia renal. Ya hemos explicado el mecanismo. Tercer mecanismo de fijación. Alguien lo había escrito en el chat. La cápsula adiposa. Ese colchón que ven ustedes rodear a los riñones. Los riñones, la cápsula fibrosa no, porque la cápsula fibrosa del riñón es la membranita, es la cascarita. Entonces, como una fruta, la cascarita es la cápsula fibrosa del riñón. Pues ella protege el riñón, pero no es mecanismo de fijación, de sostén. ¿De acuerdo? Entonces, la cápsula adiposa del riñón, cápsula adiposa o cápsula renal, adiposa. Ven ustedes que es un colchón de grasa. Entre más gorditos seamos, pues hay más colchón de grasa cubriendo los riñones. Si somos muy delgados, pues la cápsula adiposa es casi inexistente. Eso es proporcional. Lo mismo, si estamos muy gordos, nos volvemos cachetones. Si estamos bajando considerable de peso, ¿cierto? Se nos chupan las mejillas, etcétera. Es decir, la pérdida de tejido adiposo, cuando se baja de peso, es global, involucra a todos los compartimentos de grasa de nuestro cuerpo. O cuando aumentamos, también es global, ¿cierto? Entonces, alguien diría, pero profesor, no entiendo por qué un colchón de grasa que envuelve a los riñones se convierta en mecanismo de fijación. Entonces, la respuesta mía tiene toda la razón. Me ha faltado darle otro elemento para su análisis, y es el siguiente, que ese colchón de grasa que rodea los riñones y que le hemos dado el nombre de cápsula adiposa, no es una grasa así suelta, no, es una grasa surcada o atravesada por trabéculas de tejido fibroso. Entonces, esas trabéculas de tejido fibroso hacen una especie de armante para que ese tejido adiposo sostenga a los riñones. Entonces, son 3 los mecanismos de fijación. Presión intraabdominal, 1, fascia renal con sus 2 hojas que se pegan arriba del diafragma, y tercero, la cápsula adiposa, ¿cierto? Entonces, vea que la grasa no hay que verla como mala en sí. Malo es el exceso de grasa, muchachos, desde ahora tengan presente eso. Todo en el universo está dispuesto de manera perfecta. Lo que pasa es que nosotros a veces nos vamos a los extremos. El hecho de tener un buen tejido adiposo en nuestro cuerpo, ¿cierto? Una masa corporal, un índice de grasa corporal del 7-8% es supremamente beneficioso. Lo malo es tener 22, 25, 30% de tejido adiposo, ¿no? Eso ya es obesidad y estamos en una situación desfavorable. Entonces, recuerden, la grasa no hay que mirarla como mala en sí, sino cuando se abusa de su volumen ya trae consecuencias. En este caso, esta cápsula adiposa es tan beneficiosa que no solamente es mecanismo de fijación. Aprovechando esta imagen que el profesor ya ha colocado, la cápsula adiposa del riñón se convierte también en mecanismo de protección. ¿Y qué tan importante? Un órgano tan sensible como el riñón, tenga alguien que lo proteja, y ese alguien que lo proteja es la grasa que lo rodea. ¿De qué manera lo protege? Imagínense, un traumatismo. ¿Cómo son los traumatismos? Alguien diría penetrantes. Entonces, penetrantes a su vez puede ser arma de fuego. Bueno, ahí sí queda medio raco. Tiro es tiro, ¿cierto? Lo atravesó, ¿cierto? Arma, el otro penetrante sería arma cortopunzante. Entonces, recuerden el escenario dantesco que coloqué. Oiga, caramba, ¿qué? Guárdeme esto. En muchos casos, una herida posterior o una herida anterior no alcanza a interesar o interesa levemente al riñón,
gracias a que antes de llegar al riñón tiene que atravesar unos 2 o 3 centímetros de grasa. Entonces, en algunos casos, ¿cierto? Esa grasa se convierte en salvadora. Dice el cirujano cuando está operando, dice, a este lo salvó la grasita, mire, apenas le pellizcó el riñón. Si no hubiera habido grasa, le había atravesado el riñón el puñal, ¿cierto? Entonces, mecanismo de protección. Pero también los traumatismos no solamente son penetrantes, hay mecanismos, hay traumas contusos, golpes. Imagine un accidente con un cacho de moto a 80 por hora y le pega el cachazo de la moto en la región de la cintura. Pues es un traumatismo duro que pega, desde luego, en los músculos, y esa onda del golpe pues se va a difundir, se difunde en los músculos y antes de llegar al riñón se tendrá que difundir en la grasa. Y la grasa y todo ese tejido antes lo que va a hacer es atenuar el golpe. En muchos casos, pues la afectación sobre el riñón es mínima. Lógico que se va a 100 por hora, el cachazo no solamente le perfora o le lesiona el riñón, sino toda una serie de vísceras y el individuo está en autopsia, está muerto, ¿cierto? Entonces, tampoco es que defienda todo, pero sí se constituye entonces ese tejido adiposo en un verdadero mecanismo de protección, ¿cierto? Aquí el profesor está diciendo que la temperatura, explique lo de la temperatura. Sí, pues la temperatura es porque recuerden que el riñón, debido a que está haciendo el proceso de filtración de la sangre, empieza a aumentar lo que son los líquidos. Y el aumento de líquidos va reduciendo la temperatura poco a poco. Entonces, como todo órgano interno tiene que mantener una temperatura corporal que evite que se atrofie su función. Y en este caso, la grasa corporal aumenta lo que es la temperatura del riñón para que esté dentro de los 37 grados centígrados. Si no tuviéramos suficiente grasa, bajaría y el riñón podría empezar a atrofiarse. Sí, el proceso de filtración comenzaría a deteriorarse, ¿no? No sería un... Todo recuerde que los procesos biológicos deben tener un pH, por eso es tan importante la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Porque en la escala evolutiva se fue llegando hasta el nivel que se dice a este pH 7,4, cercano a 7,4, por eso se considera fisiológico. La inmensa mayoría de los procesos bioquímicos, no toda esa cantidad de acciones bioquímicas que se dan a nivel celular y extracelular, están dinámicos. Si están por debajo, considerablemente debajo, lo primero es que esos procesos se lentifican e incluso se paralizan, ¿no? Eso hablando de pH. Lo mismo con la temperatura, ¿cierto? La temperatura que favorece todos los procesos fisiológicos es cercana a los 37, ¿cierto? Si se sube, al principio favorece 37,5, 38, pero después bloquea. Y lo mismo la temperatura muy baja, o sea, la famosa hipotermia, ¿cierto? Va a llegar a paralizar las reacciones bioquímicas que requiere nuestro cuerpo. Entonces, vean lo importante, valió la pena hablarlo de la temperatura, que ustedes desde ahora en enfermería tengan siempre presente eso. No es un dato por, sí, que se vio la temperatura, no, que está bajita. No, ese paciente, si tiene una alteración de su temperatura corporal, usted debe estar pensando que los procesos bioquímicos, los procesos celulares e intracelulares se están deteriorando y eso va a acrecentar el proceso patológico que se está tratando o se está tratando de sacar, ¿no?, al paciente de esa circunstancia. Bueno, entonces ya señalamos los mecanismos de fijación, mecanismos de protección, ¿no? Pasemos al siguiente tema, la anatomía interna de los riñones. Y para ver la anatomía interna se requiere tener presente que los riñones tienen 3 grandes segmentos en la anatomía interna: corteza, médula y seno renal. Pasemos a otra persona que nos explique corteza, médula y seno renal. A ver, le preguntamos a... Se me perdió la lista. Espera. ¿Dónde está? Preguntémosle a Laura Daniela Bautista. No, ella ya lo. No, Laura. No, Laura no habló. Me había aparecido Laura Daniela Bautista. Sí, aquí estoy. Listo.
A ver, Laura. Entonces nos va a comentar sobre la anatomía interna del riñón. Ustedes vieron, creo que histología, y desde luego en histología se ven muchos detalles importantísimos de estructuras que tienen ese carácter muy pequeño, un carácter microscópico, ¿cierto? Y que funciones muy precisas presentan esas estructuras. Sin embargo, desde la anatomía macro, ¿cierto? Podemos identificar una serie de estructuras al interior del riñón. Entonces, por eso se llama anatomía interna del riñón. Decíamos que hay 3 segmentos: corteza, la parte externa, médula y la parte interna, que es una cavidad, como ven ahí, que se le llama seno del riñón. Entonces vamos a hablar de cada una de esas estructuras y a identificar sus elementos más importantes que tiene cada una de esas estructuras. Empecemos por la corteza. Bueno, profe, no sé si estoy en lo correcto, pero pues tengo entendido que comprende glomérulos y son los primeros segmentos de los túbulos en la corteza. ¿Cuánto es el espesor? No, la verdad no sabría, profe, un milímetro es un milímetro. Un centímetro, no, centímetro. Mire, es una como un centímetro de ancho, ¿cierto? Eso es muy importante porque en los procesos crónicos de glomerulonefritis, ¿cierto? Usualmente hay atrofia de la corteza, entonces llega el patólogo, se hace la autopsia y dice, mire, esto no tenía ni medio centímetro, prácticamente la corteza estaba desapareciendo, ¿cierto? Entonces, esa es, ¿cierto? Y se dice que el número de glomérulos está entre 1 a 1.2 millones, ¿cierto? La ley del millón, ¿no? Bien, entonces ahí es donde empieza a filtrarse la orina, ¿cierto? En las unidades funcionales, en los glomérulos. Bien, la médula renal. ¿Qué contiene la médula renal, Laura? Profe, ahí comprende las pirámides medulares. ¿Sí? ¿Cuántas son más o menos por riñón? En promedio. ¿Cuántas pirámides renales hay por cada riñón? Si yo le dijera que 40, usted, uy, no tanto, profe. Si yo le dijera 5, uy, no, profe, súbale. Pues, según la imagen cuento 7. Ah, usted contó 7. Salió especial, ¿no? Rápidamente. Pero pues yo no sé. Pues lógico, al pobre Néter, si pusiera a dibujarlas todas, se le salían los ojos. En promedio son entre 10 a 18. Cualquiera de ustedes puede tener 12, otro puede tener 14. Entonces, la que tiene 12 son pirámides más grandes. Las que tiene 14, pues son más pequeñas porque el riñón sigue siendo la misma dimensión. Y han encontrado hasta 18, ¿cierto? Por eso el rango es amplio, ¿cierto? Bien. ¿Qué hay dentro de cada pirámide, Laura? Entre otras cosas, la pirámide se ven oscura, ¿cierto? Dentro del tejido renal, la pirámide tiene un aspecto oscuro, fácilmente reconocible, ¿cierto? Como una forma triangular, ¿cierto? Tiene una forma triangular, ¿cierto? ¿Qué hay al interior de las pirámides? Los túbulos uriníferos. Exacto, ¿cierto? Ese término de túbulos uriníferos, ojo, es genérico, es para aglutinar, para no tener que hablar de contorneado proximal, de asa de Henle, contorneado distal y al final los últimos que son los colectores, ¿cierto? Entonces, para involucrar a todos en un solo paquete, dice uno, tubos uriníferos, pero recuerden, en histología, proximales, asa de Henle, distales y los últimos, después de dar toda la curva, llegan a desembocar a este sitio. ¿Cómo se llama este sitio? Coloque en el vértice para que ellos nos digan. Ese sitio, ¿cómo se llama? Donde están desembocando los tubos colectores. El vértice que no es anguloso, sino es redondeado. El vértice de las pirámides. ¿Cómo se llama ese sitio? La papila renal. La papila renal. Entonces, la papila renal es el sitio donde drenan, o sea, desembocan los tubos colectores, ¿no? De pronto ya les hicieron la parte de fisiología, pero yo la enfoco otra vez para que usted diga, eso sí es importante, porque si nos dijo el profesor de fisiología y nos lo está diciendo el profesor de anatomía, es porque es importante. Lo prodigioso que es el riñón, por eso tenemos que quererlo mucho.
Es decir, nos tenemos que querer mucho a nosotros mismos. Querer mi corazoncito, ya saben lo importante que es el corazón. Querer mi higadito, lo importante que es el hígado. Y ahora querer mis riñoncitos. Vean lo trabajador y lo prodigioso que es el riñón. Se filtran aproximadamente, ahí en las glomérulos, entre 180 y 190 litros Yeah. al día. Imagínense trabajo tan dispendioso. 180, 190. Y en esos tubos que acabamos de decir, en esos tubos uriníferos, se reinicia un proceso de recuperar ese líquido, de volverlo solamente a que quede el mugre, como se dice coloquialmente, perdónenme la expresión, de que queden los residuos tóxicos, pero el agua y otra serie de estructuras se reabsorben. ¿Cuánto es la orina al final? ¿Cuánto es la diuresis, Laura? ¿Cuánto orina uno más o menos al día? Sin que esté deshidratado, sin ni que se haya tomado 10 cervezas, porque ahí sí, como dice el cuenta, cualquiera de ustedes dice, oye, doctor, eso después de la cuarta, eso es cerveza tomada, cerveza orinada. Estamos de acuerdo. Pero excluyendo esas situaciones, cualquier día de nosotros, en el día a día, más o menos cuánto orinamos para considerar como una diuresis normal. 800 mililitros a 2 litros aproximadamente. Por eso le digo, en condiciones normales, póngale usted más o menos 1,5 litros, ¿cierto? Sin embargo, aquí colocó el profesor 700. Por debajo de 700, y eso es para enfermería, importante, por debajo de 700 al día, ya comienza a definirse como oliguria, o sea, una disminución sustancial de la diuresis. Diuresis es el volumen de orina, ¿cierto? En una unidad de tiempo. Usualmente se colocan días o al menos 12 horas, ¿cierto? Entonces ustedes a nivel hospitalario van a tener que manejar mucho lo de la diuresis y los volúmenes y medirlo. Si el paciente orina voluntariamente, usted dice, ¿orinó suficiente? Sí, póngale 300 en una orinada. Pero si tiene sonda, usted está obligado como enfermero a cuantificar ese volumen. Tiene la obligación de cuantificar ese volumen. ¿De acuerdo? Entonces vea lo espectacular. Se filtró 180 litros por colocar y se orina 1,5 litros. Prácticamente se reabsorbe el 99%. El 99%. Vuelve en esa circulación al interior del riñón a recuperarse, ¿cierto? Bien, entonces, ya sabemos lo de la corteza, sabemos lo de la médula. Ahora, esta cavidad, ¿cómo se llama? La última, el último sector, ¿cómo se llama esta Seno cavidad? renal. Seno renal. ¿Qué hay en el seno renal? ¿Qué se ubica en el seno renal? Dan inserción a las calicias menores y a las mayores se abren la pelvis renal que continúa con el uréter. ¿Quién respondió para anotarle? Laura, profe. Laura Bautista, ok. Bueno, Laura, entonces me comentó fue el componente de la vía urinaria, ¿cierto? Entonces, para ser más conceptual, en el seno renal están las diferentes divisiones de los elementos del pedículo renal. Con eso se amplía más el concepto que expuso Laura. No solamente las divisiones de la vía urinaria, lo dijiste correctamente, pero mire, se divide en las arterias, mire, la arteria renal, mire cómo se divide, y en sentido contrario, la vena también da sus primeras ramas para formar la vena renal. Entonces, en esa cavidad que tiene el nombre de seno renal, se ubican las diferentes divisiones, ¿cierto?, del pedículo renal, es decir, de las estructuras vasculares y en este caso de la vía urinaria. Bien. Antes de hablar, ella ya nos habló de la parte de la vía urinaria, pero hay que hablar es de la irrigación del riñón. Rápidamente, ya que aprovechó esa y coloque a una persona para que hable de la arteria renal. A ver, le preguntamos a Jorge Armando Noriega. Jorge Armando Noriega. Jorge.
¿No está? ¿Me Bueno, escucha, profe? Jorge tenía su fallo de conexión. bueno, entonces preguntémosle a Zulay. A Zulay. Te escucho muy bajito, pero muy bajito. Muy bajito. Si quieres escribe. No se te escucha bien. No se te escucha. Pasemos a otra porque la clase nos va Sí. corriendo tiempo y Entonces a Rafael Rojas. Rafael, ¿ya no está? Yo lo había visto ahorita. Aquí está. ¿Me escucha? Sí, señor, te escuchamos. Cuéntanos cómo son esas divisiones de la arteria renal. Se divide en 3 o 4 ramas. ¿Y cómo se llaman esas ramas? Estoy viendo. Aquí No tienes, estoy seguro. aquí tiene esta rama, esta rama, esta rama. ¿Sí? y Sara son segmentarias, las 5 no son 4, sino usualmente, ojo, usual, 5 ramas segmentarias. Y otra para acá. ¿Listo? Entonces Sí, señor. vas a tener las segmentarias, ¿sí? Una superior que estás viendo acá, Apical, o apical. Perdón, esa es la apical, la otra es la superior. Esta es la apical. Esta es la superior. anterosuperior, sí, adelante, Luego anterior. anteroinferior e inferior. Entonces, apical, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Inferior. Y la que ya habían anotado en el chat, la que se ve atrás, es la posterior. ¿Cierto? Entonces, eran las ramas segmentarias. Apical, anterosuperior, anteroinferior e inferior y la posterior. El resto de denominaciones, porque cada ramita que dan, cada una de estas segmentarias tienen su nombre. No nos interesa ahorita invocar el nombre de esas ramitas, intralobulillares, etcétera. No los va, glomerulares, etcétera. Lo que sí es importante de aquí en adelante es que miren bien la imagen para que vean ustedes, si quiere póngales un profesor, para que vean que las ramitas que se van derivando de todo este componente vascular no se anastomosan, mire, no se anastomosan. Dan ramitas, ramitas, ramitas hasta llegar a la última estructura que se llama arteria glomerular, ¿cierto? Donde se filtra el plasma para ir convirtiendo la orina, ¿cierto? No hay anastomosis. Entonces, por el hecho de que las ramas de las arterias renales no presentan anastomosis, se dice, y por favor ténganlo por siempre presente, que la irrigación del riñón es terminal. Enfatizo con la palabra terminal, mayúscula, negrilla y subrayado. Significa para nunca olvidar. Ese hecho, a la diferencia de todos los demás órganos, donde la circulación cada rato presentan uniones, presentan anastomosis para complementarse, este hecho de que la irrigación del riñón sea terminal, ¿no? Tiene implicaciones, nada es gratuito. Una muy positiva y una menos positiva. La positiva, recuerden que eso es fisiología, que una de las funciones del riñón es de participar en la regulación de la tensión arterial. Eso lo tiene del curso de renal, no pueden salir si no saben ese hecho. El riñón participa en la regulación, no es el determinante único, participa en la regulación de la tensión arterial. ¿Y cómo lo hace? Lo hace liberando unas moléculas que se llaman renina-angiotensina. Son
sustancias vasoactivas, renina, angiotensina. La renina y la angiotensina son sustancias producidas por los riñones, ¿cierto? ¿Y cuál es el mecanismo para que los riñones produzcan renina, angiotensina? El mecanismo desencadenante es la presión que ejercen los vasos, la sangre en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a una presión 40, por estoy colocando gráficamente, se libera renina, angiotensina. En una presión de 60 se inhibe la producción de renina, angiotensina. Entonces, ¿qué se requiere? Que la presión que tenga en el momento los vasos renales sea similar en todas las ramas. Palabras más, palabras menos. Sea similar la presión en esta apical y sus ramas, en esta anterosuperior y sus ramas, en esta anteroinferior y sus ramas, en esta inferior, etcétera, etcétera. No puede ser que si hubiera anastomosis, entonces hubieran sectores donde mayor presión, entonces podrían inhibir, por ejemplo, la producción de renina y angiotensina. Ese es la búsqueda de un equilibrio, de una respuesta global de los riñones a los cambios de la presión. Para producir o no, debido al caso, eso es cuestión de fisiología, en qué momento se libera renina, angiotensina, y lo tienen que saber ustedes, porque si no, ¿en qué terminaría el curso de fisiología? ¿Cierto? ¿Cómo se libera la renina, angiotensina? Entonces, eso es lo positivo. Eso es lo positivo, de que el riñón participe de una manera muy significativa en la regulación de la tensión arterial. Por eso hay antihipertensivos, hay que actúan a nivel de esa producción de renina, angiotensina, ¿cierto? Y van a ver ustedes en farmacología, algunos medicamentos van a actuar, antihipertensivos van a actuar en ese mecanismo, ¿cierto? ¿Cuál es lo negativo? Pero lógico que todos los días no tenemos traumas, ni todos los días tenemos traumas en los riñones. Muchas personas y muchos conglomerados en su vida van a tener trauma en los riñones o en la región lumbar. El mecanismo o la situación negativa de esta irrigación terminal es que los traumas, las heridas, no se pueden manejar igual que en otros tejidos. Por ejemplo, aquí en la inferior, que hubiera una puñalada, se corta esa arteria, sería la segmentaria inferior. Cualquiera ignorante diría, ay, sutúrela ahí, suture el riñón ahí, que eso por algún lado le llega a la anastomosis. NO. Si se lesiona esa arteria, esa rama, quiere decir que el territorio, ahí lo está mostrando el profesor, el territorio que quedó de irrigación queda sin irrigación. Luego el cirujano tiene que hacer nefrectomía, en este caso quitar ese pedazo de riñón. Nefrectomía parcial. O si es la mayor parte, la herida que coja varias, pues tiene que hacer nefrectomía izquierda o nefrectomía derecha, ¿cierto? Eso es, si deja eso así, sutura, se necrosa y después va a tener que reintervenirse, es decir, otra cirugía para hacerse lo que no se hizo, y eso tiene bastantes complicaciones para el paciente. Puede generarle una insuficiencia renal, ¿cierto? Aguda. Entonces vean ustedes lo importante de la irrigación terminal, ¿cierto? Profe, Bueno. ¿puedo complementar algo final? Sí. Es que no hablamos de los pilares. Entonces, entre pirámide y pirámide hay pilares renales. Columnas. O columnas renales, sí, que es el nuevo nombre, siempre uso el viejo. ¿Qué es lo que tiene importante esas columnas renales? Lo que tiene importante es que esa zona es la zona rica en glomérulos justaglomerulares, que son los que están haciendo esos cambios de presión que surgen en la sangre por la activación del sistema renina-angiotensina. Uno casi no tiene a nivel de lo que es la zona cortical, los tienes a nivel de ya la zona medular, a nivel de los pilares, de las columnas renales. Era eso, profe. Sigamos. ¿Listo? Esta es la región anterior, ¿no? ¿Vas a decir algo acá? Sí, para mostrar simplemente cómo también Nether le ilustra al estudiante de que la distribución de las arterias segmentarias da origen a segmentos del riñón. Entonces, la apical, anterosuperior, anteroinferior, inferior. Y por la parte posterior, solamente el segmento posterior. Los 5 segmentos que conducen
a territorios de cada una de las arterias segmentarias. Listo. Ya paso entonces. Mire, esto lo vamos a pasar muy rápido porque no es el objetivo del curso. Simplemente para que ustedes tengan una visión importante. El hecho de que les hayamos dicho de que la arteria renal, de que el riñón, cada riñón está irrigado por una arteria renal, eso ocurre en la mayoría de sujetos. Pero hay un 20 a 30% de personas, 20 a 30, que presenta variaciones, por eso la diapositiva anterior es que dice variaciones de la irrigación del riñón. Por ejemplo, en este, mire, un sujeto con 4 arterias renales, mire, 1, 2, 3 y 4. Eso es excepcional, 1 en 500. Este, donde el lado derecho, donde la distribución es no cerca al ilion, sino muy cortica la arteria renal. Sigamos viendo variaciones. Las venas, también pueden haber 2 venas renales, mire, en el lado derecho. No una sola vena, sino 2. Eso es una variación, 10, 15% de las personas, ¿no? Sigamos. Esto nos llevó hace 20 años al grupo de profesores de la UIS a postularnos la necesidad de estudiar las variaciones anatómicas. Y empezamos nada más y nada menos que con la irrigación del riñón, ¿no? Y utilizamos una técnica que se utiliza muy bien en los atlas, pero para mostrar fotografías, nosotros lo que haríamos era a cada bloque que sacábamos, hacerle este procedimiento de inyección corrosión. Es inyectar por la arteria aorta, esta es la aorta en la mitad, le mezclábamos una sustancia que después se volvía un plástico a la vena cava para que irrigara también a las venas renales, y en amarillo le colocábamos la vía urinaria, ¿cierto? De esa manera, entonces, después se dejaba fraguar, es decir, endurecer durante 24 horas, y posteriormente se introducía el bloque, ese bloque de riñones, se introducía en una sustancia que produjera destrucción del tejido y solamente dejara el plástico que habíamos inyectado. Y mire el resto de imágenes. Pasemos rápidamente. Esta es la misma. Hay una y una, mire, una arteria una y una, no hay problema. Siguiente. Empezamos a ver variaciones. Mire, en un lado 2, en un lado arteria renal 2 arterias renales. Siguiente. Mire, 2 y 2, bien periféricas. Mire, la inferior se vuelve polar inferior y a diferente nivel, mire. Siguiente. Mire, 2, 3 y 2. 2 y 2, pero una echando por delante. Otra por atrás. La misma, sí. Entonces ven ustedes que hay gran variabilidad en el número y en la disposición de las arterias renales. ¿A dónde quiero llevarles el mensaje? ¿Cierto? En nuestro caso, más o menos la variación era del 24%. En otras palabras, una de cada 4 personas, ¿cierto?, tiene alguna variación del riñón, de la irrigación del riñón. Eso es nuestro estudio. En otros un poquito más, en otros un poquito menos, ¿cierto? Pero más o menos el 25%. Esa situación conduce a lo siguiente. Es muy probable que ustedes no sepan que en el trasplante de riñón no se sacan los riñones. Los riñones que están malitos, que están trabajando apenas un 5, un 10%, se dejan ahí tal cual. ¿Qué es lo que hace el cirujano en el trasplante? Coge el riñón del donante y lo instala, bien sea derecho o bien sea izquierdo, al lado del correspondiente. Y le hace una bolsita y pega, como dice el cuento. Entonces, por no tener esa dificultad, ¿qué tal que el riñón donante tuviera 2 arterias y el receptor apenas una? No puede unir 2 con una porque altera el flujo renal. Entonces, la mejor manera es simplemente dejar a cada quien con su estructura renal, con sus 2 o 3 arterias, con 1 o 2 o lo que fuera, y el cirujano se encarga de instalarle adelantico
¿cierto? Bien sea en el lado derecho o en el izquierdo, el nuevo riñón de donación y riñón que le va a salvar la vida al paciente, ¿cierto? Bien, ahora sí vía urinaria. Entonces las vías urinarias. Vías urinarias. Entonces recuerden, ya nos decía Laura, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y uréter, ¿cierto? No sé si vas a hablar algo aquí de la vena, cómo llega. Los cálices los tienen que buscar atrás porque, miren, no, para que recuerden cómo es la secuencia de la vía urinaria en la anatomía interna. Antes de esas variaciones está la anatomía interna. La Acá. anterior, esa, mire. Entonces, recuerden, la vía urinaria empieza con los cálices menores. ¿Cuántos cálices menores hay, Laura? Laura. Laura. Laura, ¿cuál, profe? Hay dos Lauras. Laura Bautista. ¿Cuántas cálices menores hay? Que hace un rato el profe lo dijo. Menores, profe, 3 o 4. De 3 a 4. Menores, cálices menores. No, pero ¿qué te digo? Tantos como pirámides haya. ¿Cierto? Exacto. Sofía dice, ¿deben ser 12? No, pues tanto, si hay 12 pirámides, cada cáliz, vean ustedes, se emboquilla, se inserta en la papila renal respectiva. Entonces, si un sujeto tiene 14 pirámides renales, pues habrá 12 o habrá 14 cálices menores. Si tiene apenas 10, pues tendrá 10 cálices menores. Entonces, a su vez, los cálices menores confluyen, se juntan para formar los denominados cálices mayores. Ahí sí, la inmensa mayoría de la gente tiene 3 cálices mayores, que será superior, medio e inferior, ¿cierto? Entonces, si hay 16, en un lado pueden confluir 4 o 5 para formar el superior, por decir cálices menores. A su vez, los cálices mayores confluyen, se juntan para formar una estructura que tiene forma de embudo. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? La tercera estructura. La pelvis renal. La pelvis renal, la pelvis renal, la pelvis renal. Y esa es la parte inicial de la vía urinaria, porque la pelvis renal se continúa con el uréter, ¿cierto? Entonces, recuerden siempre, dentro de la ubicación topográfica, recuerden siempre que la pelvis renal tiene una ubicación posterior. Adelante está la arteria, la vena, arriba está la arteria y en una posición posterior está la pelvis renal, ¿cierto? Rodeada ahí de grasita. La vía urinaria en el pedículo renal siempre está atrás. Entonces ahora sí pasemos al uréter para que alguien nos explique lo del uréter. Sería la cuarta estructura de la vía urinaria. Ahí está, precioso el uréter. Entonces vean ustedes que la vena es anterior, colóqueles un. Ya, perdón, qué malo. Espera que no me deja. Ya. Mire, la vena tiene una ubicación anterior en el pedículo, la arteria es superior y la pelvis está atrás. Entonces, esa es la ubicación normal. Bueno, entonces la pelvis sale del riñón y se continúa con el uréter. ¿Quién va a describir el uréter? ¿Alguno de ustedes que describa el uréter? ¿Cuánto mide? ¿Qué diámetro tiene? ¿Por dónde pasa? ¿Cuántos son los segmentos? Ahí le preguntamos a alguien que no le haya colocado punto de. A ver. A Cindy Paola. Cindy Paola. Cindy. Cindy Paola Urán. ¿Estás Sí, ahí? señor. Listo. Danos una descripción en relación al uréter. ¿Cuánto mide? Sus porciones. Si tiene algo que lo diferencia en algún lugar. ¿Qué nos puedes hablar de él? ¿Cuánto crees que mide más o menos? Ok,
Creo que entre 20 y 25 centímetros. Entre 25 y 30 centímetros, un poquito más largo. Entonces, esa sería la longitud. ¿Y cuánto sería aproximadamente el diámetro que él tiene? O sea, el diámetro sería el grosor que él tiene de aquí hasta acá, ese chiquitico. Ese diámetro, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto crees? ¿Por ahí 1 centímetro? Un poquito menos, un poquito menos. Te dibujé el 4 de pronto a ver si te das cuenta, entre 4 a 7 milímetros. ¿Listo? Entonces tiene una longitud entre 25 y 30 centímetros bajando y un diámetro aproximadamente entre 4 y 7 milímetros. Ahora, tú vas a tener ese uréter en diferentes regiones. ¿Puedes verlo? Te lo aumento nuevamente. Te lo van a diferenciar en 2 regiones. ¿Qué regiones tienes tú en a nivel del uréter? O sea, ¿en qué regiones él se está abarcando? Mira que tiene 2 regiones. ¿Cuál sería la primera región? Abdominal y pélvica. Abdominal y pélvica. Muy bien. ¿Y cuál sería el límite para decir que es abdominal y pélvica? Que ahí la estás viendo. Ahí te lo coloqué en la imagen esa región. ¿Cuál sería el límite para yo decir que de aquí para abajo es pélvico? ¿La cresta ilíaca? No, no es la cresta ilíaca. Casi le das. El nombre va por ahí, pero no es la cresta. Es en este punto. ¿Qué tengo yo en este punto? Los vasos ilíacos. Los vasos ilíacos. La ilíaca común, la vena ilíaca común y la arteria ilíaca común. Entonces, ese es el límite para decir de ahí para abajo, que es la región pélvica, y de ahí para arriba, que es la región abdominal. Listo. ¿Qué más tiene el uréter? ¿Tiene algo característico? Tiene estrechamientos. Muy bien, estrechamientos. ¿Dónde los tiene? ¿Dónde tiene los estrechamientos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos son? Primero, ¿cuántos estrechamientos son para ir hablando sobre Son ello? 3. 3. Vamos a ver si se ven por acá más separados. Aquí sí. Uno arriba, acá. Otro acá y otro acá. Entonces, ¿cómo se llamarían esos estrechamientos? El de arriba, ¿cómo se llamaría? Ese que estaría ahí. Uteropélvico. Uteropélvico, ¿estás seguro? Este de acá arribita. ¿Estrechamiento qué? Si estamos en el riñón aún. ¿Estrechamiento qué? Renal, estrechamiento renal. Estás aún en el riñón. Estrechamiento renal, ¿vale? ¿Cuál sería este? Este es el más facilito. ¿Cómo se llamaría este? ¿Estrechamiento qué? Estrechamiento ilíaco, muy bien. ¿Y el otro, cómo se llamaría? Ya que está entrando a esta estructura. ¿Cómo se llamaría ya que está entrando a esta estructura? Vesical. Vesical, estrechamiento vesical, nuevamente. Entonces tiene un estrechamiento renal o pélvico, también pueden decir pélvico, pero de la pelvis renal. Un estrechamiento ilíaco y un estrechamiento vesical. Y sucede que esos estrechamientos a veces no son buenos. Existen porque en este lugar lo que hace, como esto es un embudo, los embudos tienen una boquilla pequeña, ¿sí? Entonces se estrecha un poquito y luego sí vuelve y aumenta. En este lugar el estrechamiento es porque como ahí están los grandes vasos, producen ese estrechamiento. Y este lo hace porque ya es a nivel de la salida. Pero ¿cuál es el problema que tienen los estrechamientos? ¿Qué problema puede surgir en esos estrechamientos? Que ustedes conozcan. ¿Cuál es el problema que puede surgir? Que se pueden atorar los cálculos ahí. Sí, los cálculos renales. Entonces, ahí en ese lugar, los cristales de calcio, de ácido úrico, de fosfato, etcétera, se empiezan a acumular en las paredes y empiezan a formar una bolita que es los cálculos renales. Entonces, hay que tener en cuenta que los estrechamientos a veces no son buenos, sino también pueden producir complicaciones. Y lo importante es saber el sitio donde ocurren. ¿Por qué? Porque si hay una sospecha de un paciente con un fuerte dolor, ¿no? En la región lumbar irradiado hacia la vejiga, muy probablemente es un dolor cólico renal, ¿cierto? Que entre otras cosas es de los dolores más
intensos que puede padecer el ser humano, ¿cierto? Ojo con ello desde ahora, porque hay que a esos pacientes atenderlos inmediatamente. Es una sensación de acompañamiento humano. Alguien que está con un intenso dolor, de atenderlo de manera inmediata. Así esté desayunando, quite el desayuno a un lado y váyase a atender su paciente. No el cuento como quien dice, estoy desayunando, ahí ve a ver 10, 15 minutos más. No, colocarse uno en el zapato del otro. Es una de las razones por las cuales en los grandes servicios de urgencia, que son muy congestionados, hay un funcionario, usualmente una enfermera jefe, haciendo el triaje o haciendo la valoración previa, ¿cierto? ¿Para qué? Para identificar a los casos graves y reorientarlos de una vez a la atención inmediata, ¿cierto? Estos pacientes, muchos de ellos requieren morfina, imagínense, el máximo analgésico que hay en la farmacéutica, morfina. Algunos pacientes que no se les atiende han originado unos actos bochornosos, pero entendibles. ¿Cuáles son los actos bochornosos? Agarrar a patadas las puertas, porque lleva 20 minutos, nadie lo mira, nadie lo atiende, se bota al piso, no aguanta el dolor, se levanta, dice groserías y nada. Entonces dice, aquí, para que me atiendan, señor, que respete y ni qué. Y empiezan esos escenarios bochornosos. Entonces, para evitarlos, no solamente para evitarlos, sino para generar una atención de calidad, se tiene que reconocer rápidamente esos eventos y prestarles la inmediata atención. El paciente que viene con fiebre, que viene con tosecita, puede esperar media hora mientras ustedes atiendan un paciente de estos. Entonces, ante esas circunstancias, si el médico va a solicitar una imagen, a ver dónde está el cálculo, lo primero que hace uno mirar, sabiendo anatomía, es dónde posiblemente esté el cálculo, en dónde están los estrechamientos. Entonces, orienta uno la mirada a nivel del cuello, a nivel del segmento ilíaco o ya en su porción intramural, ¿no? Bien. Eso es en cuanto al uréter. ¿Quién lo irriga el uréter? ¿Quién irriga el uréter? A él le pregunto. Mire, ten en cuenta, siempre el concepto anatómico debe ser ampliamente dominado por los cirujanos, ¿no? El que no sepa anatomía de esa región no debe meterse a operar porque puede cometer errores. Mire ese hecho tan trascendental. En los casos de las mujeres, mire, ese bloque es femenino, ¿cierto? Tiene útero, tiene recto atrás. Entonces la arteria que va a irrigar al útero, mire, va a irrigar al útero. Para llegar al útero tiene que pasar por delante del uréter, mire, tiene que pasar por delante del uréter. Pues diría uno, sí, ¿y a mí qué? Diría alguien, no. Eso es muy importante porque la cirugía en las mujeres que se hace con más frecuencia, de todas las cirugías, la cirugía que se hace con más frecuencia, excluyendo las cirugías, sí señora, excluyendo las Uretérica. cirugías estéticas, es la histerectomía, es decir, la extracción quirúrgica del útero. Ya después cuando veamos reproductor femenino, les diremos por qué se requiere a veces extraer el útero a las mujeres. Afortunadamente, eso ocurre cuando ya han tenido hijos, ¿cierto? Usualmente afecta a las mujeres mayores de 35 años. Entonces, durante el procedimiento de histerectomía, mire lo que tiene que hacer el cirujano, ir pelando, ir cortando el útero y en este sector tiene que estar muy atento para no lesionar el uréter. Eso lo sabe, desde luego, eso es la estrella de la cirugía es esa, ¿cierto? Es el punto clave. Y por eso no ocurre sino una complicación por ahí, 1 en 5.000, como se dice coloquialmente. Sin embargo, desde ahora sepan ese cuidado tan enorme. El cirujano se va acercando hasta que no identifique el uréter, no pega otra pinza y otro tijeretazo. ¿Por qué? Porque puede lesionar el uréter, ¿cierto? Bien. Ahora sí, ¿quién irriga el uréter?
esos 25 centímetros de uréter, ¿quién le provee la irrigación? La arteria vesical. A ver, miremos el uréter, mostrando lo mismo, mire, mostrando lo mismo. No la muestra aquí, ¿no? Sí, Aquí, ya, aquí, no, aquí sí ahí está. podría ser. En esa le botemos zoom y pueden mirar que el uréter, como una hilito, van unas arterias dándole irrigación. Sí, aquí sí Entonces, están. las arterias ureterales, mire, arterias ureterales, ¿no? Eso. Hasta, Ureterales. Serán ureterales superiores, mire, arriba, en la parte más proximal, mire, ahí viene la ureteral superior, rama de la renal. La ureteral media son ramas de la aorta o ramas de las gonadales. Y si bajamos ya hacia la vejiga, estarán las ureterales inferiores. Mire, ureterales inferiores, que son ramas de la vesical, ¿cierto? De la vesical inferior. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Entonces, el propio uréter también tiene su propia irrigación. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a vejiga, para que, si quiere Oscar, señálenlo la vejiga, porque nos ponemos a preguntar, no alcanza el tema a ser vejiga, vejiga. ¿hay una vejiga abierta? Sí, Aquí claro está, que sí, sí. está adelante, ya. Corte sagital, ¿cierto? En un hombre. Recuerden, muy importante aquí, sí hay que reconocer que hay una ligera diferencia en cuanto a las relaciones de la pared posterior de la vejiga, si se trata de mujer o si se trata de hombre. ¿Cuánto es la capacidad de la vejiga en un sujeto adulto? Capacidad anatómica. Capacidad anatómica de la vejiga. Es parecida a la del... Bueno, eso es lo normal, sí. Fernando Rodríguez responde 400 mililitros a 1 litro. Hay un rango amplio, mire, colocó 400 a 1 litro. Un rango amplio, porque 400 a 1 litro la diferencia es grande. Sí, se puede dar esa diferencia en razón. A ver, Fernando, usted mismo conteste, Fernando, pero por el micrófono para aligerar. ¿Cuál es la razón, Fernando, para que haya esa diferencia? ¿Cuáles son las teorías que se pueden invocar en que haya un sujeto con 400 y otro sujeto con 700 de capacidad vesical? Pues esto depende del hábito de miccionar, ¿no? Sí, muy importante. A lo largo de la vida, nosotros nos vamos generando hábitos de todo índole, ¿cierto? Hábitos de levantarnos, hábitos de la ingesta. Hay unos que son comelones toda la vida, otras personas son de un comer moderado. Entonces eso va a originar que el tamaño del estómago también en los comelones paulatinamente se vaya ensanchando. Lo mismo ocurre. Hay personas que de pequeños se acostumbran a orinar cada 6 horas, por ejemplo, y entonces van a tener de pronto una capacidad vesical mayor con relación a las personas que cada 3 horitas están yendo al baño, ¿cierto? Eso a lo largo del tiempo pues va originando esa acomodación, ¿cierto? Bien, ese es el principal factor, ¿cierto? El principal factor. Ya otros serían de carácter patológico, ¿no? Una persona con, en el caso de un hombre, con una hiperplasia prostática, y si esa perdura por mucho tiempo, pues va a originar una dilatación vesical, ¿cierto? Bien, las paredes de la vejiga, ¿cuántas capas tienen las paredes de la vejiga? Siga usted, Fernando, si domina el tema, siga las paredes de la vejiga. Fernando, ¿puedes decirnos cuáles son las 3 capas de la vejiga? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no escuché. Disculpe. Nuevamente, la vejiga tiene 3 capas o 3 paredes. Una que es externa, una que es interna y una que está en la mitad. ¿Conoces cómo se llaman esas 3? Esas 3 capas. Una que es externa, que es superior y un poco posterior, que está por aquí en esta zona. ¿Alguien creo que escribió? A ver, Cindy, entonces sigamos con Cindy. Dice capa serosa, capa muscular y capa mucosa. Entonces ya tiene el concepto Cindy. Cindy Paula Durán. Amplíe un poquito la capa mucosa. Pasemos pongámosle zoom a la capa mucosa para que nos diga las características de la capa mucosa de la vejiga, ¿cierto? Las características.
Póngamele zoom para que ella observe y pueda decirnos qué caracteriza a la mucosa de la vejiga. ¿La presencia de qué? ¿Es lisa o presenta pliegues? Cindy estaba opinando. Le damos la palabra. Presenta pliegues. Es que, profe, a veces le escucho como recortado. Presenta pliegues. ¿Y para qué cree usted que exista esos pliegues en la capa mucosa? Recuerde que nada en la naturaleza es caprichoso. Todo tiene su razón de ser. Imagínese usted con 200 centímetros y después imagínese que con 400, ya casi orinándose, ¿cierto? ¿Qué ha motivado entonces esa posibilidad de que la vejiga estaba almacenando primero 200 y después 400? Entonces, cuando ya está el máximo volumen, significa que estos pliegues de la mucosa se aplanan, ¿cierto? Para albergar más capacidad. Entonces, esa es la esencia, ¿cierto? De presentar pliegues facilita que al aumentar el volumen de contenido urinario no se tenga que rasgar, no se tenga que romper, ¿cierto? Y en la parte posterior e inferior, ¿qué situación se da con respecto a la mucosa? Deja de ser con pliegues y presenta una superficie lisa, la parte posterior inferior. Si quiere pasar otra transparencia que sí está ya más denodado eso. Aquí. Mire, ahí está, mire, la parte posterior, mire. No, el triangulito es aquí atrás. Me fui para otro lado, qué pena. Sí. El triangulito es acá. Entonces Ya. es el famoso trígono vesical, mire, trígono vesical, ¿cierto? Determinado por la desembocadura del uréter derecho, el uréter izquierdo sería en este lado, y el vértice, el orificio interno de la uretra, orificio interno de la uretra. Esta zona se llama trígono vesical. Y la mucosa, mire, pliegues, y en el trígono la mucosa es lisa, ¿cierto? La mucosa es lisa, ¿cierto? Bien. Ahora la capa muscular, Cindy, ¿cómo se llama la capa muscular? Tiene un nombre propio, no se le puede decir capa muscular de la vejiga. Pues sí, se le diría, pero como tiene nombre propio, uno solicita que se le dé el nombre propio a esa capa muscular de la vejiga. 0,5, 0,6 milímetros, en algunos sujetos llega hasta 1 centímetro la capa muscular de espesor. ¿Cómo se llama ese músculo? Es músculo liso, ¿cierto? Es músculo liso, no es estriado. Y es el que se contrae por efecto del parasimpático para poder uno evacuar la orina que está en su interior. Profe, ¿forma el músculo detrusor? Es el músculo detrusor de la vejiga, músculo detrusor. Recuerden, ese músculo, cuando uno inicia la micción, o sea, la evacuación de la orina, se tiene que contraer y además ayuda a que la pared abdominal también se contrae un poquito para impulsar la salida de ese contenido urinario, ¿cierto? Por eso tiene nombre, detrusor. Recuerden, inervado por el sistema parasimpático. La contracción de ese músculo favorece la evacuación vesical, la micción. Y finalmente tenemos una capita como la cascarita externa, ¿cierto? La cascarita externa. ¿Qué nombre le diste, Cindy? La capa serosa. Serosa. A ver, entonces describámonos la serosa. De las tres paredes de la vejiga, ¿cuál está cubierta totalmente de serosa? Ahí se le mostró. Esa sería la pared que superior. Mire, toda la pared superior de la vejiga está recubierta de serosa. Si yo le preguntase, la pared anterior de la vejiga está cubierta de serosa, ¿cuál sería su respuesta? No. No, porque mire, la serosa llega aquí al vértice y echa para arriba para cubrir el abdomen. Entonces la pared anterior de la vejiga no está recubierta de serosa. ¿Qué hay? Como lo pueden ver, hay tejido adiposo entre la vejiga y el pubis. Mire, entre el pubis que está aquí marcadito de azulito, ¿cierto? Es el hueso pubis. Y la vejiga, en su pared anterior, hay tejido adiposo, que algunos lo llaman prevesical, o sea, antes de la vejiga, otros lo llaman retropúbico. Los dos términos son bien, porque retro es detrás, del pubis. Y prevesical, pues también cabe el término. Ahora, ¿qué ocurre con la pared posterior, con la serosa?
Cindy, ¿qué hace la serosa? ¿Cubre toda la pared posterior o un pequeño segmento? Solamente una parte. Una parte porque lo ve ahí, ¿cierto? Cubre una parte y rápidamente se voltea, eso se llama, se refleja, voltearse, para cubrir al recto, mire, para cubrir al recto. Y ahí se forma una hendidura de peritoneo, ¿cierto? El receso, ¿cierto? Recto vesical. Receso, recto vesical, el que los cirujanos lo llaman fondo de saco de Douglas, o sea, la parte más excavada, la parte más inclinada de la cavidad peritoneal, ¿cierto? Receso recto vesical, recto vesical. En la mujer no va a haber la relación entre el recto y la vejiga directamente, sino ahí se interpone la vagina, como veremos más adelante. El resto de pared, de la pared posterior de la vejiga, mire, ¿con quién se relaciona? Con la glándula seminal, eso lo vamos a ver en el reproductor, y en la parte más inferior, en el cuello de la vejiga, con la próstata, ¿cierto? Mire, la próstata está relacionada muy íntimamente con el segmento más inferior de la vejiga, con el cuello de la vejiga. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos qué ocurre en la mujer. Perdón, en la mujer, mujer. Hombre. ¿Hay mujer? Sí. Aquí está el de la mujer. Para hombre. Bien, Profe, una pregunta, espera, yo tenía entendido que el saco de Douglas solo es en las mujeres, no en los hombres. es decir, lo que pasa es que los clínicos utilizan mucho los epónimos, entonces ellos, para todos, fondo de saco de Douglas. Okay. Entonces, si es hombre, el fondo de saco de Douglas sería recto vesical. Okay. Si es mujer, el fondo de saco de Douglas será recto uterino. Sí. ¿sí? Ok, yo sí tenía entendido eso y yo estaba como dudando de lo que sabía. No, fondo de saco de Douglas es una denominación genérica para la parte más excavada de la cavidad peritoneal. Ok. Entonces, lo que hay que saber, utilizando no el epónimo, sino el nombre, sí. Anatómico. Si es mujer, ahí lo está mostrando, sería el fondo de saco de Douglas, sería el fondo de saco por el receso recto uterino, mire, ahí entre el recto y el útero, ¿cierto? En el hombre será recto vesical. Y pueden ver ustedes entonces que en la mujer, ¿cierto? La pared posterior de la vejiga en su totalidad, mire, la pared posterior de la vejiga se va a relacionar es con la vagina, ¿cierto? La vagina se ubica entre el recto atrás y vejiga adelante, ¿no? Igualmente, la uretra femenina se va a relacionar por detrás con la vagina, ¿cierto? Entonces la vagina va a tener por delante, en primer lugar, a la uretra y más atrás la pared posterior de la vejiga. Bueno, dejamos acá a estos muchachos. En la siguiente clase les damos un poquito de uretra antes de empezar miembro inferior. Ok, yo pensé que luego seguía reproductor. Bueno. Les hago un comentario, muchachos. Primero que todo, hay 17 estudiantes, son 23. Es decir, 6 jóvenes no asistieron al laboratorio. 6 son 6. De 24 prácticamente entre el 20 y el 25% ausentes. El profesor ya tiene el registro y recuerden, nosotros emitimos una nota de participación en el laboratorio. Y desde luego, lo primero que miramos es quién viene y quién no viene. El que no viene va a tener una nota de mala calidad, como se dice el cuento. Y estimulamos, por eso se registra quienes participan. Los que participan también tendrán un buen componente. Quien no, igualmente estarán en la posición intermedia. Vino, pero no participó, ¿no? Les recomiendo a aquellos que no preparan el laboratorio que lean antes de venir. Vean que tan bonito es oír a alguien que participe y lo haga correctamente. Significa que está interesado y el aprendizaje lo va a lograr de mejor manera. Bueno, que tengan buena tarde, jóvenes. Chao, profe, buena tarde. Gracias. Buena tarde, estudiantes. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a subir esta grabación.
bien